y por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de turbación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la tentación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano Él fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Vamos a escuchar a continuación a nuestro hermanito Jandelito. Jandelito va a declamarnos el Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Dios bendiga a Jandelito. Cantemos alegremente. Estoy cantando alegre. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad.
Estrecho es el camino y aunque a veces es difícil continuar, alegre yo prosigo, pues mi casa al final he de encontrar, y allí por siempre viviré, y allí por siempre viviré. Yo viviré, yo viviré. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Estrecho es el camino y aunque a veces es difícil continuar, alegre yo prosigo, pues mi casa al final he de encontrar, y allí por siempre viviré, y allí por siempre viviré. Yo viviré, yo viviré. Amén. Y dice este precioso himno que tenemos que cantar todos los seres humanos, toda la creación, hasta nuestro Dios, porque Él se merece la honra y la gloria y nuestra alabanza. Canten todos sin distinciones, entonándole 1000 canciones con guitarras, bombos y a viva voz, que todo suene dando gloria a Dios, pues Él nos dio aliento para cantar gloria a Dios. Canten todos sin distinciones, entonándole 1000 canciones, el rumor del viento, el bosque, las olas, las cornetas, flautas, pianos y violas. A Él le gusta el rock y la sinfonía, gloria a Dios. Canten todos sin distinciones, entonándole 1000 canciones. Él nos dio sentidos para captar luces, sonidos, la frescura del mar y construir un futuro lleno de amor, gloria a Dios. Canten todos sin distinciones, entonándole 1000 canciones, la armonía, el canto de su creación, sin disonancias de odio y destrucción, es nuestra entera responsabilidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Nos ponemos en pie y leeremos en el libro de Romanos, el capítulo 8, del versículo 28 al versículo 39. Romanos 8, del 28 al 39. Puestos en pie, leeremos de manera antifonal. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, todos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi
Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amén. Nuestro hermano Oscar García tiene la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Doy gracias al Señor que nos permite, me da la oportunidad esta mañana de llevar esta reflexión, ¿verdad?, para toda nuestra iglesia, y espero en el Señor, pues, ¿verdad?, que podamos transmitir lo que el Señor quiere que hablemos en esta mañana. El tema, no hay separación, ¿verdad?, y nuestra base bíblica, Romanos 8, del 28 al 39. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor, como les decía en esta mañana, por esta oportunidad de hablar de su palabra, ¿verdad?, de poder compartirla en esta mañana y con este tema, no hay separación. Nuestro texto lema en este mes, Romanos 8, así que a este texto, ¿verdad?, estamos llevando la palabra en esta mañana. Siguiente, por favor, hermanito. Pues ahí vemos tenemos este mapa, ¿verdad? Pablo le escribe, es carta, iglesia de Pablo posiblemente, ¿verdad?, ahí en la región de Corinto, que es Grecia, ahí en la región, hay dos regiones, el sur y el norte, ¿verdad? Pablo posiblemente escribe la carta a la iglesia de Roma, y quizás un día, pues, exactamente a todos los hermanos de Grecia que está en Roma. La atención a que todavía está Pablo, las cartas a todas las demás iglesias inician, dice Pablo, casi siempre está, quienes andar, ahí está, pues, en el sección lo pueden ver, el apóstol de Cristo que está en Roma. Siguiente, por favor. Y pues el autor es Pablo, ¿verdad? Decimos, posiblemente en el año 7 escribe a la iglesia de Roma, les digo, no la conocía, ¿verdad? Pablo no fundó tampoco esta iglesia, posiblemente Pablo se haya convertido al Señor en el año 36, en el año 57 escribe esta carta, ¿verdad? Y está en Corinto, en esas regiones de Macedonia y Acaya, región sur de Acaya, ¿verdad? Posiblemente pues está ahí en Corinto, ahí sale en Romanos 15, ¿verdad?, el texto. Y lo que escribe, ¿qué es lo que el contenido de esta carta? Son instrucciones y exhortación de Pablo que expone el entendimiento que tiene del Evangelio de que judíos y gentiles forman el pueblo de Dios. Judíos y gentiles forman el pueblo de Dios. Esta iglesia que está en Roma, que está compuesta por judíos cristianos y por gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y entonces ese es el contexto, ¿verdad? Judíos, cristianos, judíos convertidos al cristianismo y gentiles que aceptan la palabra del Señor. Entonces ese es el contexto. La iglesia está compuesta por estos hermanos entre quienes no faltan las dificultades, ¿verdad? No fallan las dificultades. Basado en la justicia de Dios recibida mediante la fe en Jesucristo,
y el don del Espíritu, ¿verdad? Esa es la base de lo que Pablo le escribe, la justicia de Dios recibida mediante la fe en Jesucristo y el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Saluda en esta carta, saluda al menos a 26 hermanos. Sabemos pues que Pablo no conocía la iglesia, pero hay 26 hermanos que se menciona que Pablo los conocía, ¿verdad? Pablo conociendo a varios de estos hermanos que estaban ahí en esta iglesia de Roma. La comunidad judía en algún momento, después del año 40, después de Jesucristo, fueron expulsados de Roma por Claudio y por Tiberio, que eran los emperadores en esos momentos, ¿verdad? Entonces esta iglesia no está ajena a las dificultades, no está ajena a las adversidades, a las tribulaciones, ¿verdad? Mire, los judíos en cierto momento fueron expulsados de Roma. La comunidad cristiana judía, los judíos cristianos fueron expulsados de Roma por estos dos emperadores, por Claudio y por Tiberio. La iglesia de Roma compuesta por gentiles hasta la muerte de Claudio, y los judíos cristianos regresaron a Roma luego que murió Claudio. Pues ahí lo pueden ver en Hechos 18:2, ¿verdad? Que los hermanos regresaron a la iglesia de Roma una vez que estos emperadores murieron, ¿verdad? Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, ¿verdad? Entonces ahí habla cuando estos judíos fueron expulsados de la iglesia en Roma. Entre ellos se menciona a Priscila y a Aquila, que eran tremendos evangelizadores, que había una iglesia en su casa, tanto en Roma como cuando fueron expulsados, y entonces el evangelio se iba regando por todos lados por estos hermanos que tuvieron que salir en el exilio, ¿verdad? Entonces vemos que también pues ellos regresaron, posiblemente cuando Claudio murió. Judíos y gentiles tenían culturalmente maneras diferentes de expresar su fe en Jesús, ¿verdad? Tenían maneras diferentes. Sabemos que cómo se habían formado los hermanos judíos, ¿verdad? Venían formados con tantas tradiciones, ¿verdad? Tenían las leyes que cumplir, pero los gentiles venían de otra forma. Y había ese problema en la iglesia, ¿verdad? Los judaizantes, cristianos judaizantes decían: los gentiles se tienen que circuncidar, tienen que cumplir las leyes, y también tenían problemas con la alimentación, ¿verdad? Los alimentos que podían consumir. Entonces, esto como parte, ¿verdad?, de la historia, del contexto de esta iglesia que está ahí en Roma y a quien Pablo escribe esta carta. Siguiente, por favor, hermano. La iglesia de Roma necesitaba una reconciliación racial, ¿verdad? Porque, como decimos, había diferencia entre los judíos, cristianos y los gentiles, ¿verdad? Había mucha diferencia, ya dijimos, pues, ¿verdad? Cuestiones, decían los judaizantes, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir las leyes y tienen que alimentarse con los alimentos que nos son permitidos. Entonces, la iglesia de Roma necesitaba una reconciliación racial. Pablo les recuerda a los lectores judíos que sin Cristo están tan condenados como los gentiles, ¿verdad? En esta carta Pablo les recuerda a los hermanos, dirigida también pues, a estos hermanos judíos en Roma, que sin Cristo están tan condenados como los gentiles, ¿verdad? Que tenían la necesidad, que debían de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, porque ya sabemos las razones pues, de los judíos, ¿verdad?, que no aceptaban a Cristo como el Mesías. Entonces Pablo les vuelve a recordar que necesitan a Cristo, tanto los judíos como los gentiles y todo el mundo, para obtener la salvación. Cristo y Pablo se convierten entonces en agentes de reconciliación, porque sabemos que el Señor, de todo lo que predicó, amó a todas las personas, y Pablo ahora también en esta carta, ¿verdad?, se convierte en un agente de reconciliación entre razas, judíos con gentiles. Entonces, hermanos, esto es lo que estaba pasando. También la unidad es la cuestión de mayor importancia en esto de esta carta de Pablo, ¿verdad? Es la cuestión de mayor importancia, y eso lo vemos en Romanos 16, del 17 al 20. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartados de ellos, porque tales personas no sirven
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria todo, y por eso me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y no para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. La unidad entre judíos cristianos y gentiles es lo que Pablo procuraba, ¿verdad? Entonces Pablo se convierte, igual que el Señor, en un agente de reconciliación racial, y lo más importante ahí, en esta carta, la unidad, hermanos. Todos deben de estar unidos, todos deben de amar al Señor, porque el Señor murió por todos, tanto por judíos que ahora son convertidos al cristianismo, como por los gentiles que de unos judíos estaban fuera de la salvación. Entonces, la unidad es la más grande de esta carta. Judíos y gentiles son el pueblo de Dios. Judíos y gentiles conforman el pueblo de Dios. Ese es el énfasis, ¿verdad? La necesidad de ser transformado en la mente por el Espíritu para vivir en unidad como de Dios en el presente. Eso es lo que Pablo también el contenido de esta carta Roma es eso, ¿verdad? La respuesta es la necesidad de ser transformado, vivir en unidad como pueblo de Dios en el presente. Y la respuesta de Pablo a esto, ¿verdad? Vemos ahí, por ejemplo, en lo que leímos, ¿verdad? El 8, podemos leer desde el 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién con nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dan bien con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El 35 es muy importante, ¿verdad? También. Parará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Pablo le escribe esta palabra a esta iglesia porque precisamente es lo que está padeciendo. Esa iglesia de Roma, ya vimos pues que fueron expulsados los judíos cristianos y todos están padeciendo esto que dice en el 35, ¿verdad? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Todo está padeciendo la iglesia en Roma. Los hermanos están siendo perdidos, están padeciendo de tantas vicisitudes, una situación muy terrible que está pasando. Entonces esta iglesia conocía lo que eran las tribulaciones, pero Pablo les escribe estas palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estas tribulaciones, esta angustia, la desnudez, el peligro, la espada, el hambre, ¿verdad? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el 37, que es el texto, ¿verdad?, que tenemos como lema en este mes, ahí está la respuesta al 35, ¿verdad? ¿Quién nos separará? Y dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, a pesar de todo esto que la iglesia está padeciendo, pero ante todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios es por nosotros, no contra nosotros, en Cristo, de cuyo amor nunca podemos ser separados. Por eso pusimos el título, no hay separación, ¿verdad? Porque Dios es con nosotros, Dios está por nosotros, en Cristo Dios está con nosotros, ¿verdad? Así, ¿verdad? El amor nunca, de este amor de Cristo, nunca podemos ser separados, porque dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, nada, dice. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Son las palabras que Pablo le escribe a esta iglesia de Roma, que está agobiada, que está afligida, que está padeciendo persecución, que tiene problemas raciales, ¿verdad? Problemas entre los judíos cristianos y los gentiles. Una iglesia que estaba padeciendo muchas situaciones. Pero Pablo les dice, a pesar de esta situación, a pesar de las tribulaciones, de la angustia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién nos puede separar? Nada ni nadie, ¿verdad? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nunca podemos ser separados del amor del Señor. Y en quien somos más que vencedores en todas las situaciones. Así los creyentes, especialmente los gentiles, no necesitan ir por el camino de la ley. Otra vez Pablo, ¿verdad?, les dice ahí a los hermanos, ¿verdad? No los estén obligando a los hermanos que son
de otras son gentiles, ¿verdad? Y no tienen por qué cumplir, ¿verdad? La ley, no necesitan ir en ese camino de la ley porque había esa disputa. Pero Pablo se las aclara nuevamente, ¿verdad? Que es suficiente haber recibido a Cristo como suficiente Salvador. Adelante, la siguiente, hermano. Este capítulo 8, Romanos, dicen algunos expertos, ¿verdad? O comentaristas, es un capítulo extraordinario, de una carta extraordinaria, del libro más extraordinario de la Biblia. Es la Biblia, ¿verdad? El libro más extraordinario. Un capítulo extraordinario, de una carta extraordinaria, el libro más extraordinario, es la Biblia. Es un capítulo extraordinario, de una carta extraordinaria, del libro más extraordinario, que es la Biblia, porque toda esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo a Pablo, a la iglesia en Roma, que den cuenta de todas las promesas, de que son poseedores, que son dueños de las promesas y de la victoria y de lo que nos dice ahí en ese encabezado. Más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Creo que lo ilustró el hermano boxeador. El boxeador luchó, peleó, salió con la cara asada, pero cuando el dinero, la bolsa, se la dio a la esposa. Él fue vencedor, pero la esposa más que vencedor, porque ella no boxeó, ella no puso físico, ¿verdad? Ella restó. Nosotros no hicimos nada, hermano, y el Señor nos regaló una salvación tan grande. La pregunta que se hace Pablo en el versículo 35, ya lo vimos, ¿verdad? Nos separará del amor de Dios, ¿verdad? La respuesta es 27. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo se los explica para que pudieran entender esta poderosa verdad. Nos vamos ahí a lo que explica a los hermanos de la iglesia en Éfeso, que hoy en la mañana pues estuvimos hablando de los hermanos de la iglesia en Éfeso, y Pablo les escribe estas palabras, ¿verdad? Para que puedan darse cuenta de lo grandioso que es, ¿verdad? De lo grande que es, de lo que el Señor nos ha dado. Somos más que vencedores. Se lo escribe así. Tenemos ahí en Efesios 3, 14 al 18. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre, toda familia en nuestra tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿verdad? ¿De qué? De Cristo, ¿verdad? El amor de Cristo, de lo que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Eso es lo que Pablo procura, que la iglesia de Romanos, la iglesia en Éfeso y todos nosotros, que también somos receptores de esta carta, muchos siglos después, que nosotros vamos a entender cuál es la longitud, cuál es la altura, cuál es la anchura del amor de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado una salvación tan grande, que podemos nosotros venir al Señor sabiendo que Él pagó el precio de nuestra salvación. En la cruz del Calvario derramó sangre preciosa, y nosotros ¿qué hicimos? Nada, y por su misericordia somos salvos, recibimos la salvación gratuitamente. Así que hermanos, es que Pablo le escribe esta carta a los romanos y también a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Para que le diga, y ellos quisiera, dice Pablo, doblo mi rodilla para que todos comprender la altura, la profundidad del amor del Señor, que nos regaló una salvación tan grande. Esta carta dirigida a la iglesia en Roma tiene el mismo mensaje a nosotros, porque las del Señor son para la iglesia de todos los tierras. Le fue receptora a la iglesia de Roma, pero también tiene un verdadero mensaje para nosotros. Hoy la iglesia del siglo XXI, iglesia de Filadelfia, en el siglo XXI también nos dice esas mismas verdades, esas mismas promesas, para que nosotros comprendamos que no, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Sí tenemos angustia, sí tenemos dificultades, ¿verdad? Si nos pusiéramos a hacer una encuesta entre los que estamos aquí, podemos decir, tenemos dificultades económicas, estamos pasando tribulaciones, igual que la iglesia estaba atravesando en Roma. Pero entonces dice Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni nadie, ¿verdad? Porque en estas cosas somos más vencedores por medio de aquel amor. Amén, ¿verdad? Entonces, eso también que Pablo vive a esta iglesia en Éfeso, ¿verdad? Que comprendan cuál es la altura, la profundidad, el amor del Señor, que es grande que cualquier dificultad que estemos pasando, ¿verdad? Entonces, hermano, por lo tanto, aleguetas de Cristo, iglesia, confiadamente en lo que el Señor ha pedido. Me llamaba la atención lo que decía el profesor de seminario, que nos iríamos con esta verdad del Evangelio, con esta verdad que era del Señor. Nosotros debemos de tener una actitud, la de Jandelito, de su Salmo 23, en la casa de Jehová, por la confianza, esa de salud de nosotros, hermano, porque hemos recibido una salvación tan grande. Nadie que nos pueda hacer del amor de Dios. Entonces Jesús, Señor, y vamos a ver
una pequeña ahí. El 8:37. Podemos tener dificultades. ¿Quién nos separará de la luz? Nada, en él somos que vencedores. Leíto que es Romanos 8:37. Así que, hermanos, nosotros tener nuestra confianza, Señor, esta le hace mucho, pero en nuestro lema es de Jesucristo, que nos amó a la victoria total. Amén, hermano. Eso es Romanos 37 en la versión, creo que es lenguaje actual, ¿verdad? Señor que nos amó, la victoria total. Hermano, en esta mañana, que hay alguien que todavía no ha el Señor y que al escuchar la palabra del Señor en esta mañana nos damos cuenta, pero nosotros tenemos que celebrar. Muchos vivir gozosos, como decía el profesor, es para que estemos todos los días por todo lo que nos ha dado. Con esa actitud del niño, Andelito, en la casa de Jehová, por la cotilla, es mesa del Señor para con nosotros. Si hay alguien que todavía no da al Señor y en esta mañana quiere recibir